Día Mundial del Alzheimer, anticipamos lo que será esta toma de conciencia fundamentalmente de esta jornada importante, la del lunes, Cristian. Sí, sí, así es, o sea, a través de la Sociedad Neurológica Argentina tratan de, bueno, que los socios difundamos un poquito a la sociedad acerca de esta enfermedad, que lo que estamos viendo, o sea, con trabajos que se han presentado allá en el año 2015, ellos estiman que para el año 2050 vamos a tener alrededor de casi 132 millones de personas afectadas por esta enfermedad, o sea, casi 4 Argentinas afectadas por esta enfermedad, y bueno, y todos los sistemas de salud, las organizaciones de salud y juntamente con los laboratorios de investigación, están todos abocados a tratar de disminuir un poquito el impacto de la enfermedad y los costos acerca de los costos económicos que la misma genera, ¿no? Claro, es una advertencia de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que va a ser la pandemia del futuro. Considero que, bueno, la enfermedad de Alzheimer, viste, es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, y en ella, bueno, estamos viendo que se van produciendo ciertos cambios a nivel anatomopatológico, como son la acumulación de proteínas anormales dentro del cerebro, como las placas de beta-amiloides, como ovillos neurofibrilares, que son alteraciones del citoesqueleto de la neurona, donde se va generando un proceso neurodegenerativo, y que todos estos cambios que se van generando en el cerebro a veces lo estamos viendo que entre 15, 20 hasta 30 años antes o previos al comienzo de los síntomas se generan. Entonces, por eso toda la investigación está abocada a tratar de lograr, digamos, buscar ciertos marcadores dentro de la enfermedad y, o sea, a través de imágenes o a través de marcadores biológicos en sangre o en líquido cefalorraquídeo tendientes a tratar de buscar la detección precoz. Cristian, primero buenas noches. Cristian Cola te saluda, ¿cómo va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te consulto, porque me parece que en estas campañas lo que se busca siempre es la prevención. A lo mejor Sí, es una exacto, enfermedad o sea, que no se habla mucho, pero algunos tips importantes de lo que es la prevención para el Alzheimer. Sí, sí, generalmente tratamos de transmitir eso, que la prevención es tratar de erradicar o disminuir o eliminar el impacto que va a tener la enfermedad y la discapacidad que genera, ¿no es cierto? Y entonces por eso estamos buscando factores, dentro de los factores de riesgo tenemos factores de riesgo que son modificables y hay otros que no son modificables, como son la edad, que es el factor principal en el cual la enfermedad del Alzheimer se va manifestando, que a través del envejecimiento normal del cerebro, la parte genética, que hemos visto que muchas pacientes son autosómicas dominantes, que se transmiten de generación en generación la enfermedad, y bueno, esas enfermedades genéticas a veces tenemos ciertos marcadores, que si tenemos, por ejemplo, la APOE44 tiene mayor riesgo de padecer la enfermedad, y si tenemos otros marcadores, por ahí tiene menor riesgo de padecer la enfermedad. Y el sexo femenino, que sabemos que las mujeres están un poquito más protegidas que el sexo masculino, o sea, esos son factores que nosotros llamamos que no se pueden modificar, pero hay otros que sí podemos intervenir y que son modificables, como son los factores cardiovasculares que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad. Entre ellos tenemos la hipertensión, por eso hacemos hincapié en el control de la presión arterial, el control del colesterol, el control de lo que es la parte de diabetes, el control de la obesidad. O sea, son todos factores que generalmente podemos intervenir, como son también a veces las injurias o traumatismo de cráneo que se produce en muchas pacientes después de un traumatismo de cráneo severo, o después, por ejemplo, la demencia pugilística que vemos en el boxeo, o sea, o historias de depresión que por ahí no han sido tratadas, porque a veces vemos pacientes que empiezan con un cuadro depresivo y después genera una demencia posteriormente. Y también algunos disturbios dentro del sueño son factores que también ayudan de riesgo. Pero así como también tenemos factores de riesgo, tenemos factores de protección a nivel cerebral. Y esos factores de protección son los que tenemos que potenciar nosotros, los neurólogos y el servicio que está encargado de estimular a estos pacientes con estas enfermedades para lograr, digamos, buscar, digamos, encontrar la manera de poder retardar un poquito la enfermedad. Y esos factores, tenemos los años de educación que uno ha tenido durante el transcurso de la vida, eso es muy importante. Pacientes que han tenido más de 10 años de educación, se ha visto que generalmente tiene mayor protección a no desarrollar la enfermedad, como si también la actividad física, tratamos de fomentar eso, que el paciente haga 3 o 4 veces por semana una actividad física de 40 minutos, 1 hora, o también así la dieta. En la dieta tratamos de que sea una dieta mediterránea, que se llama, que es una dieta que está a base de aceite de oliva virgen, legumbres o pescado, que tiene omega 3,
o también así frutas como legumbres, o sea... Claro. El entrenamiento cognitivo también es muy importante, la estimulación cognitiva, que se logra a través de talleres de memoria o estimulación a través de aplicaciones tecnológicas en la computadora, donde vos podés entrar y hacer estimulación cognitiva con todos los ejercicios que te mandan todos los días, hacer ejercicios permanentes, también con la terapista ocupacional, con la neurolingüística, con la psicopedagoga, son todos personal que se encargan de estimular este entrenamiento cognitivo. Y otra cosa que no me quiero pasar de largo es el contacto social, el tema de la parte de que el paciente tiene que estar sociabilizado. El cerebro necesita estar en contacto con la gente, o sea, no puede estar solo. El paciente solo se deprime, es un paciente que no tiene estimulación, es un paciente que generalmente a la larga va a tener un desarrollo de la enfermedad. Y generalmente todos estos factores hacen, digamos, que nosotros tengamos lo que nosotros llamamos la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es como decirte a vos, en el tanque de nafta de un automóvil, que es la reserva que nos permite, digamos, que funcionalmente podamos funcionar bien en cuanto a las actividades de la vida diaria, cuando ya no tengamos cuando tengamos una alteración de invasión de placas amiloides a nivel cerebral. Claro, que y siga eso retarda mucho funcionando. la enfermedad, ¿no? Que siga funcionando, digamos. Claro, que siga funcionando. Y bueno, y eso también hay otros conceptos, como se llama la neuroplasticidad, que ya es un concepto que habla, digamos, de mayor buscar en el cerebro reconexiones dentro de circuitos cerebrales que logren, digamos, suplir la función que tenía el cerebro en ese momento. Cristian, hay algo importante. La primera señal, digamos, o la señal más común del Alzheimer es olvidar información recién ejecutada o recién aprendida. ¿Ese es el primer síntoma? Sí. La memoria episódica, que se llama la memoria reciente, cotidiana, de la vida diaria, dónde es esto, dónde es lo otro, qué tenía que hacer, dónde tenía que ir. Pero generalmente lo más importante que nosotros a veces le decimos al paciente, de ese olvido, si a través de la asociación logra recuperar el recuerdo, que eso es lo que nosotros le preguntamos mucho, porque nosotros vemos que la recuperación del recuerdo a veces está demorada, o pasa 2 o 3 días y no recuerda lo que había hecho. Claro. Entonces ahí donde prestamos más atención. Y también la memoria procedural, o sea, de los trabajos que habitualmente uno hace, de todos los días, o sea, donde vemos que el paciente empieza a interferir dentro de su capacidad funcional de las actividades de la vida diaria. Claro, y el síntoma siguiente, ¿cuál es? ¿La desorientación de tiempo-lugar? ¿Eso es un síntoma siguiente? Más cuando ya está más avanzado la enfermedad, ¿no es cierto? Pero empiezan a ver fundamentalmente eso, la memoria reciente, cotidiana, la memoria del trabajo, la memoria procedural, fallas nominales, dificultad para nombrar las cosas, o en el diálogo lo notan reiterativo, repetitivo, o sea, todas esas cosas empiezan inicialmente, y después ya el paciente ya va perdiendo su capacidad de razonamiento, de planificación y de ejecución, entonces va a empezar a haber, digamos, dificultades en lo que anteriormente lo hacía normalmente, con cierta capacidad, y rápidamente vemos una demora en poder ejecutar las actividades. Y después, bueno, problemas ya en el habla, en la escritura o en la colocación de objetos fuera de lugar, que es algo bastante habitual cuando el proceso ya está avanzado, ¿no? Claro, ahí sí empiezan a haber fallas en la parte del lenguaje, empieza a haber dislexia semántica, cambia de sentido una palabra por otra, no puede armar la frase adecuada para poder expresar el contenido, lo que quiere decir, o sea, y eso, bueno, generalmente ya está en una etapa ya más avanzada y generalmente ya en una etapa ya moderada o severa, ya vemos que el paciente empieza a tener ya una dependencia casi total en lo que son las actividades de la vida diaria, sea para vestirse, para higienizarse, para comer, para hacer todas las actividades. ¿Y ese es el momento donde hay cambios, por ejemplo, en el humor o en la personalidad? Sí, empiezan a haber a veces trastornos conductuales que nosotros llamamos, que esos trastornos conductuales generalmente van desde un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, apatía, desinterés, falta de motivación, empezamos a ver que el paciente puede tener alucinaciones, excitación psicomotriz, puede haber diferentes cambios emocionales también en él, y bueno, eso ya ahí va, bueno, hay que intervenir con otro tipo de medicamentos, ¿no es cierto? Cristian, la tecnología en esto, ¿qué influye? Porque puede ayudar en algunas cosas, sobre todo a mejor la inteligencia artificial, no sé cómo lo verás vos, cómo se estudia, porque si me decís que los datos que diste antes va avanzando, me parece que sobre todo con lo del sueño, no sé si es un punto importante, a mejor la tecnología también le suma un puntito a todo esto, ¿no? Sí, la tecnología es, bueno, es muy importante y todos están
realizando estudios previos en la etapa preclínica que se llama. Bueno, estos estudios son de tomografías que se llaman de emisión de positrones, que son para ver cómo se acumula esa proteína normal dentro del cerebro. Estamos buscando marcadores biológicos, ya sea en sangre y en líquido cefalorraquídeo, tratando de lograr, digamos, encontrar un marcador que nos diga si el paciente va a tener, qué susceptibilidad tiene el paciente de tener la enfermedad. Y entonces nosotros, por ejemplo, ahora recientemente en el Congreso de la Academia Americana de Neurología, ahora en marzo, apareció un nuevo marcador en sangre, que realmente no teníamos un marcador en sangre, teníamos hasta ahora marcadores en líquido cefalorraquídeo, que teníamos que punzar al paciente para sacar esos marcadores, y en sangre se ha visto que hay una proteína que se llama la proteína fosforilada, Tau, que se llama, y una proteína que realmente nos da indicio de que ese paciente va a tener va a tener una enfermedad. Normalmente hay marcadores que están desde el punto de vista de resonancias magnéticas funcionales y marcadores en líquido y en sangre. Lo que vos decís en cuanto a inteligencia artificial, sí estamos viendo que se está viniendo toda una era de poder, a través de la inteligencia artificial, lograr, digamos, detectar rápidamente cuando el paciente empieza a declinar su parte cognitiva. Y estamos viendo también, no solamente la inteligencia artificial, estamos viendo las terapéuticas y lo que es la ingeniería genética, donde podemos lograr llegar, digamos, a tratar de buscar el gen que codifica esta enfermedad y lograr, digamos, poder disminuir el impacto que puede llegar a tener en el futuro. Claro. Tengo un oyente que me pregunta si hay medicación como para que el Alzheimer indudablemente no avance tanto, no avance tan rápido. Sí, hasta ahora tenemos solamente medicación sintomática, que se llama, no hay tratamientos modificadores de la enfermedad. O sea, lo que tenemos, bueno, la memantine, el donepezilo, que son un estabilizador de neurotransmisores en el cerebro, pero generalmente recién ahora se está haciendo un trabajo que está en fase 3, hay 760 trabajos que se están presentando en este momento, claro, tratando de modificar todas estas proteínas anormales que se acumulan en el cerebro, pero generalmente hay uno que se presentó también ahora en la academia, que es un anticuerpo monoclonal, que es una terapia inmune que se llama, que logra, digamos, que anteriormente no teníamos nada, hacía 17 años que no teníamos ninguna medicación que modificara la enfermedad. Entonces, recién ahora se presentó un trabajo y que se está por aprobar por la FDA, que es un trabajo que actúa, digamos, tratando de evitar el depósito normal de esta beta amiloide en el cerebro, y lo que hace, limpia el cerebro de esta proteína normal en el cerebro y a su vez reduce casi un 30-40% el tema de la expresión de la enfermedad. Claro. Tengo otro oyente que me pregunta, ¿qué diferencia hay entre el Alzheimer y la demencia? Sí, la demencia es global, ¿no es cierto? La demencia puede ser demencia, hay diferentes tipos de demencia. La demencia tipo Alzheimer es la más frecuente, que son 70-80% de los pacientes, pero después está la demencia vascular, que es la que llamamos anteriormente la arteriosclerosis, que se decía anteriormente. Claro. Está la demencia tipo Pico, la demencia tipo Lewy, la demencia frontotemporal. Hay muchos tipos de demencias que tienen características clínicas y expresiones en el laboratorio que son diferentes y que generalmente, a veces, de acuerdo a cómo se presenta clínicamente el paciente y cómo determinamos a través de estudios complementarios, podemos inclinarnos hacia uno o hacia otro. Pero bueno, estos marcadores que hablamos anteriormente son un poquito los que determinan eso, porque si tenemos una proteína tal o una beta amiloide, si tenemos una tau y si tenemos otra proteína más, eso nos inclina hacia un tipo de demencia y hacia otro tipo de demencia. Exacto. Cristian, la última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Es difícil para el profesional, establecer cuándo o cuál es la diferencia entre el Alzheimer y el cambio típico que para una persona tiene que ver con la edad? Hay signos de Alzheimer y demencia, sí, pero hay cambios típicos que están relacionados con la edad, como por ejemplo tomar decisiones erróneas, qué sé yo, claro, me olvido de hacer un pago mensual, me cuesta memorizar como consecuencia de la edad qué día es, olvidar alguna palabra que uso de manera muy repetida. No sé si está clara la pregunta. Sí, hay un envejecimiento normal, hay un continuo, digamos, dentro de las etapas preclínicas al comienzo de la enfermedad, pero normalmente, esto hay que saber que es un proceso progresivo, ¿no? Un paciente no va a evolucionar rápidamente de un mes a otro, sino que esto lleva años dentro de la evolución, ¿me explico? Y generalmente sí, a veces
empezamos a ver quejas cognitivas subjetivas en el paciente, que nos hace inferir en algún deterioro cognitivo mínimo que es propio de la edad, ¿no es cierto? Y hay otros signos que ya nos hacen inferir en que el paciente tiene ya una afección que se llama multidominio, varias áreas funcionales del cerebro. Eso lo logramos a través de no solamente el interrogatorio, que es muy importante, la anamnesis de la historia clínica, sino que también lo logramos en lo que es los test neurocognitivos, que son un poquito objetivos en cuanto a determinar si es una queja banal o si es un proceso que se está demenciando el paciente. Claro, claro. Tengo a Lili Bollino, que va a estar con nosotros el lunes aquí en la radio hablando sobre el mismo tema. Me dice: felicitaciones, doctor Leiva, clarísimo lo que está exponiendo, dice. Bueno, muy amable y gracias. Cristian, te mandamos un abrazo grande. Nos gustó mucho charlar, me parece que es sumamente valioso todo lo que puedas contar, fundamentalmente porque de alguna manera ustedes que forman parte de la sociedad argentina de neurología le están pidiendo cada vez con mayor frecuencia esto de la aparición en los medios y tratar de generar conciencia, ¿no? Sí, así es. O sea, tratamos en lo posible, de lo que podamos en nuestro tiempo, tratar de lograr, digamos, ese tipo de concientización en la gente.